the covenant with David. Y ahora hablaremos del pacto con David. Now, this covenant is found in 2 Samuel 7. Este pacto se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7 And again, it continues earlier covenants, but adds more. y nuevamente continúa los pactos previos, pero añade más. Now God draws attention to, more attention to the ruling aspect of the covenant. Ahora Dios atrae más atención al aspecto de gobierno que implica el pacto. So you remember in the Garden of Eden, men and women are called to rule the land. Bueno, recordarán que en el jardín del Edén, el hombre y la mujer fueron llamados a gobernar, a someter la tierra. And now God shows us that he will use David and his throne to rule. Y ahora Dios nos muestra que va a usar a David para demostrar para ejercer este gobierno. And in this covenant, the Davidic king, Y en este pacto, el rey davídico, the descendant of King David, will rule on David's throne forever. el descendiente del rey David va a gobernar en el trono de David para siempre. So the rule of God will be mediated through a human king. Y así el gobierno de Dios va a estar mediado por un rey humano. And remember, that was always originally Adam's mandate. Y recuerden que ese fue desde siempre el mandato original de Adán. But what we also discover now is that the kingdom will be seen outside of Israel. Pero también lo que nos damos cuenta ahora es que el reino será visto fuera de Israel. So God will establish the kingdom and a temple Así que Dios va a establecer el reino y el templo, so that God will live among his people y así Dios va a vivir entre su pueblo, in a way which pictures, once again, something like the Garden of Eden. y de nuevo en una forma que va a reflejar algo del jardín del Edén. So of David's descendant, God says in 2 Samuel 7, verse 13, Y así de un descendiente de David, Dios dice en 2 de Samuel 7:13, Second Samuel, I will establish the throne of his kingdom forever. dice lo siguiente, Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Be to him a father, and he shall be my son. Y yo seré para él padre y él será mi hijo. So, in other words, the future now involves the house of David ruling over God's earthly kingdom. En otras palabras, el futuro ahora implica la casa de David gobernando sobre este reino. In the second half of Psalm 89, En la segunda parte del Salmo 89, we read of God's judgment on the people. leemos acerca del juicio de Dios sobre el pueblo, So the writer appeals to God's covenant with David. y así el escritor apela al pacto de Dios con David. In other words, this covenant has become part of their eschatology. En otras palabras, este pacto se ha vuelto parte de su escatología. Lord, you are judging us, but you promised this. Señor, usted nos está juzgando, pero ha prometido esto. Somehow God will keep his promise to David. De alguna forma, el Señor va a mantener su promesa, va a cumplirla, la que le hizo a David. Psalm 132 also appeals to God for the sake of the promises to David. El Salmo 132 también apela a Dios por causa de las promesas que él hizo a David. And the psalm, in its appeal, points out that where David rules is also the place where God has chosen to live. Y cuando se dirige a Dios este salmo, habla de que el lugar donde Dios gobierna también coincide con el lugar donde ejerce el gobierno David. So have a look at Psalm 132, verse 7. Miremos lo que dice el Salmo 132, versículo 7. Dice, entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies.
Is that 132:10? 10 would be, por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. And one of the sons of your body I will set on your throne. Um, Sorry. trono, aquí, verse 11. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. And then verses 13 and 14. Y luego versículos 13 y 14. Now, as you look at verses 13 and 14, see the appeal that God has said he will live there. Ya, entonces cuando leamos los versículos 13 y 14, veamos cómo al dirigirse a Dios, se dice que Él ha escogido vivir allí. Dice versículos 13 y 14, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. So, what is happening is that our eschatology is gradually being opened up for us through history by the Lord God. Entonces lo que está ocurriendo es que la escatología está siendo gradualmente desplegada ante nosotros por el Señor. Our future, our eschatology is dependent upon God's grace Nuestro futuro, nuestra escatología depende de la gracia de Dios and his steadfast love and his mercy. y su amor y misericordia que son permanentes. So, 2 Samuel chapter 7 verse 14 summarizes the covenant. Y así, 2 Samuel 7, versículo 14, resume el pacto. Dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Your house and your kingdom shall be made sure forever. Dice, un segundo. Verse 15. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. So God will be with his people. Y así Dios estará con su pueblo. His temple will be among his people, and they will rule the land with a king at their head. Su templo estará en medio de su pueblo y ellos gobernarán la tierra con un rey a su cabeza. And this kingdom and this throne will last forever. Y este reino y su trono permanecerán para siempre. But what will happen? Pero, ¿qué pasará? We do know now, though, that even if they sin and turn away, Sabemos ahora que incluso si ellos pecaron y se apartaron, even if God judges and exile comes, e incluso si viene el juicio de Dios y el exilio, God has promised that somehow he will keep the kingdom going. Dios promete que de alguna forma Él hará que este reino continúe. So this is what we now know with David. Eso es lo que sabemos ahora con David. And the land will be filled and it will last forever. Y así la tierra será llena y esto permanecerá para siempre. So there is still a lot that is not known, Aún hay mucho que no se conoce aquí, but David knows much more than Moses and Abraham. pero David conocía mucho más que Moisés y que Abraham. Eventually, in Christ, the new covenant will reveal everything. Finalmente en Cristo el nuevo pacto revelaría todo. But for now, God's faithful people look forward to a world where God dwells and they will rule in righteousness. Pero por ahora el pueblo fiel de Dios mira hacia adelante a un mundo donde Dios gobierna en justicia They will rule y, in y righteousness. también ellos van a gobernar en justicia. So far, we've seen how creation sets out God's purposes for men and women. Hasta ahora hemos visto cómo la creación establece los propósitos de Dios para el hombre y la mujer. We've seen how the fall seems to destroy the vision. Vimos cómo la caída pareciera haber destruido esta meta que Dios había trazado. But then we have seen how God comes with covenants to show there is still a future. Pero hemos visto cómo Dios, a través de pactos, muestra que hay todavía un futuro por esperar. Because he does
love his people, porque Él ama a su pueblo and he still has his purposes for them. y todavía tiene propósitos para ellos. So this takes us to the prophets. Y esto nos lleva a los profetas. And it may be useful to imagine the prophets like lawyers. Y puede ser útil imaginar a los profetas como abogados. They are lawyers of the covenant. Son abogados del pacto. So their job is to explain to the people and challenge the people with God's word. Y su trabajo así es explicar al pueblo y también desafiarlo en cuanto a la palabra de Dios. And as we go through the prophets, I want us to note especially this phrase, the latter days. Y al avanzar en los profetas, les pido que notemos especialmente la frase los últimos días. So I'll come to that in a moment, and we shall see how important that is. Volveré a eso en un momento y veremos cuán importante es esto. But first, let's note that the prophets often recall Moses and his descriptions of judgment and blessing. Primero veamos cómo los profetas recuerdan a Moisés y su visión de el juicio. Have a look at Numbers chapter 14, verses 20 to 21. Miremos lo que dice Números 14, versículos 20 al 21. Because even as God judges Moses' generation who have tested him in the wilderness, Porque incluso cuando Dios juzga a esta generación que lo había probado en el desierto, he offers this great vision of the future. Él ofrece esta visión grandiosa sobre el futuro. So let's look at verses 20 to 21. Dice Números 14, 20 al 21. Entonces el Señor dijo: Los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Let's read verse 22 as well. Versículo 22 también dice: Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, And 23. no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Okay. So this is a verse of hope for faithful Israelites. Este es un versículo de esperanza para aquellos israelitas piadosos. They are going to see the land. Ellos van a ver la tierra. But those who have disobeyed God will not get to see the earth. Pero aquellos que han desobedecido a Dios no van a llegar a ver la tierra. So it's a reminder here of the earth of Genesis 2 Y aquí encontramos un recordatorio de aquella tierra de Génesis 2 and the earth of Abraham's covenant. y la tierra que está en el pacto abrahámico. And it is also a reminder that the land or earth was always supposed to involve the whole earth. Y también es un recordatorio de que la tierra siempre se refería en último término a toda la tierra. So this is important to understand what is happening with leaving Egypt. Es importante lo que ocurre cuando ellos dejan Egipto. It is more than that they are just going into Canaan. Esto se trata mucho más allá del hecho de que ellos van a ir hacia Canaán. It is that they are going into the world. Es que ellos van al mundo, finalmente. So Canaan, this is this microcosm, Así, Canaán es así como un microcosmos. but it represents the whole earth. Representa a toda la tierra. So when they go through the wilderness, Y así cuando ellos van al desierto, God shows that he controls the wilderness with his people. Dios muestra que Él controla también el desierto con su pueblo. And he travels with them. Y Él viaja junto con ellos. So
throughout Scripture, the anticipation of the future Así a lo largo de la escritura, la anticipación del futuro includes this wonderful big picture incluye esta imagen grande y maravillosa, but it also contains sadness usually pero también usualmente contiene tristeza, because so often the people sin porque el pueblo peca tan a menudo. and the question is how will God continue the story? Y la pregunta ahí es, ¿cómo Dios va a continuar la historia? And so part of the explanation of that is found in this use of the phrase the latter days. Y así parte de la explicación de esto se encuentra en la frase los últimos días. It is a term that is mixed with sadness, Es un término que está mezclado con la tristeza, but also with anticipation of the future. pero también con anticipación del futuro. Now, interestingly, the phrase the latter days is used in contexts in which people are being called to live appropriately before God. De manera muy interesante, esta frase de los últimos días está puesta en contextos donde se llama al pueblo a vivir de manera adecuada delante de Dios. And if they do, then they will see these blessings. Y si ellos lo hacían, iban a poder ver estas bendiciones. We find the phrase first in chapter 49 of Genesis. Encontramos esta frase en primer lugar en capítulo 49 de Génesis. And I want you to look at that chapter Quiero que por favor vean ese capítulo because 49, this chapter is foundational to much of the whole of eschatology in Scripture. porque este pasaje es fundacional de mucho de la escatología en toda la escritura. For example, it gives rise to some of the names of Jesus. Por ejemplo, da lugar a varios de los nombres de Jesús. In the phrase is first used in Genesis 49, verse 1. La frase se usa primero en Génesis 49, versículo 1. Dice, reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. So remember what is happening here. Jacob calls his sons together. Recuerda lo que está pasando aquí. Jacob llama a sus hijos y los reúne. And he is old, and this is his departing statement to his children. Y él aquí ya está anciano y esta es su declaración ya de despedida a sus hijos. And he speaks in terms which are almost covenantal. Y habla en términos que son casi pactuales. So he talks of blessing and curse. Y así habla de bendición y de maldición. As so often in Scripture, when we talk eschatologically, Como a menudo ocurre en la escritura cuando hablamos escatológicamente, judgment sits alongside blessing. el juicio va de la mano con la bendición. As we listen to Jacob, he effectively speaks of sons who will not fulfill the creation mandate. Al escuchar a Jacob podemos ver que él habla de hijos que no van a cumplir el mandato de la creación And who will not rule and subdue the earth. y que no van a gobernar ni someter la tierra. And so Jacob announces in advance a curse on some of his sons. Y así Jacob anuncia por anticipado una maldición en algunos de sus hijos. Can you imagine as a father doing that with your children? ¿Pueden imaginar como padres hacer algo así con sus hijos? But what stands out for us who know our scripture Pero lo que permanece para nosotros que conocemos la escritura is his great blessing of Judah. es la gran bendición que pronuncia sobre Judá. This is in chapter 49, verses 8 to 12. Esto está en el capítulo 49, versículos 8 al 12. Just let's read those verses. Leamos esos versículos. Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido.
se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. So, for those of us who know our New Testament, Para aquellos de nosotros que conocemos el Nuevo Testamento, we can immediately see Jesus in some of this. podemos inmediatamente ver a Jesús en esto que se dice. He is the lion of the tribe of Judah. Él es el león de la tribu de Judá. He is the one who holds the scepter in the book of Revelation. Él es aquel que sostiene el cetro en el libro de Apocalipsis. So Jacob appeals to his sons to live in the light of his blessing. Jacob llama a sus hijos a vivir a la luz de su bendición. He appeals to them to repent where they need to repent Él los llama a arrepentirse cuando necesitan arrepentirse. and to follow the Lord into battle Y también a seguir al Señor en batalla and to care for the nation. y preocuparse de la nación. And as he makes this special promise to Judah, Y al hacer esta promesa especial a Judá, he reminds us that the vision is for the whole earth. Él nos recuerda que esta visión es para toda la tierra. Tributes will come to him, and to him shall be the obedience of the peoples. Dice que a Él le serán dados los tributos y será la obediencia de los pueblos. In other words, of all peoples. En otras palabras, vendrá esto de todos los pueblos. If the sons live in the light of what Jacob has said, Si los hijos vivían a la luz de lo que decía Jacob, then they will receive God's blessings, entonces ellos recibirán las bendiciones de Dios and Judah will rule the earth. y Judá va a gobernar sobre la tierra. Now, in verses 22 to 25, we also have the blessing on Joseph. En los versículos 22 al 25 también tenemos la bendición sobre José. And there, the close relationship between Joseph and God as a shepherd is highlighted. Y ahí se resalta la relación cercana entre José y Dios como pastor. So let's just read verses 22 to 25. Leamos los versículos 22 al 25. Dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. So again, you can see references to Jesus, who is the shepherd, Así podemos ver nuevamente referencia a Jesús, quien es el pastor, and who is the rock. quien es la roca. Eh, as Christians, we look back and we see so much of the fulfillment of these blessings from Jacob. Y como cristianos miramos hacia atrás y vemos tanto del cumplimiento de estas bendiciones prometidas por Jacob. But here I want, especially for us to remember that there are echoes again of Genesis 1 to 3. Pero aquí quiero que recordemos que hay nuevamente ecos de Génesis 1 y 2, So, in terms of fruit en cuanto al fruto and multiplying y multiplicarse and subduing the earth. y el someter la tierra. So, the latter days will undoubtedly see the creation mandate being fulfilled. Y así los últimos días van a ver o van a mostrar el cumplimiento del mandato de la creación. And the blessings on Judah and Joseph become very significant as we move forward. Y las bendiciones sobre Judá y sobre José se van a transformar en muy importantes a medida que avanzamos.
So there is so much we could say on all of this. Hay tanto que podríamos decir sobre todo esto, But let me talk about Balaam. pero déjeme hablar de Balaam. Have a look at Numbers 24. Veamos número 24. So, as we go through the Bible, it is not until Numbers 24, verse 14, that this phrase latter days reappears. Al avanzar en la Biblia, no es sino hasta este capítulo 14, en 24. versículo 24, capítulo 24, Sí, and verse, sorry, 14. y versículo 14 que reaparece esta frase de los últimos días. And it is in this story of Balaam. Y esa es la historia de Balaam. Balaam tells Balak, Balaam le dice a Balac, have a look at that verse, read that verse 14. en el versículo 14 dice, ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo los días venideros. Now, the words directly pick up Genesis 49. Estas palabras directamente nos llevan a Génesis 49, toman de ahí. As we read on in Numbers 24, Al leer en Números 24, look on to verses 17 to 19. veamos lo que dice los versículos 17 al 19. Dice, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Now, think of how God is using Balaam to open up still more of the future. Piensen en cómo Dios está usando a Balaam para seguir abriendo aún más acerca del futuro. By looking backwards to Jacob Y también al mirar hacia atrás a Jacob and looking forward to the latter days. y mirar hacia adelante a los días venideros. So a star will come, Así una estrella vendrá, a scepter from Israel, un cetro de Israel, in other words, a kingly rule, en otras palabras, un dominio real and del rey. Moab's head will be crushed. Y la cabeza de Moab será aplastada. Now, this is so important to understand that these passages affect the whole of the rest of the Bible. Es tan importante entender que estos pasajes impactan todo el resto de la escritura. Because now we begin to see that that even Genesis 3:15 is still in mind for the future. Porque aquí es donde comenzamos a ver que incluso Génesis 3:15 está todavía ahí en mente para el futuro. The curse on Satan that his head will be crushed La maldición que se pronuncia sobre Satanás de que su cabeza será aplastada by the seed of the woman, por la descendencia de la mujer. and Moab's head will be crushed. Y la frente de Moab, dice, será aplastada. And Moab is significant because it is one of the big tribes of the world that seek to destroy Israel. Y Moab es importante porque es una de las grandes tribus en el mundo que trataba de destruir a Israel. And Balaam is explicit that a descendant of Jacob will rule and exercise dominion. Y aquí Balaam es explícito en cuanto a que un descendiente de Jacob va a gobernar y va a ejercer dominio. Now, most people, when they read the Bible, probably think the whole story with Balaam is strange. Bueno, la mayoría de las personas cuando leen la Biblia pensarán que la historia de Balaam es extraña. Why is it in the Bible? ¿Por qué está en la Biblia? Algo así. God is working, but it is a very weird story. Dios está orando aquí, pero es una historia muy rara. So why does Moses put it in?
¿Por qué será que Moisés la incluye? And the reason is because it is God's revelation of how the latter days will work out. Y la razón para esto es que es la revelación de Dios de cómo se van a desarrollar los días venideros. So we need to teach our people the Old Testament. Necesitamos enseñar a nuestros hermanos el Antiguo Testamento, But we spend a lot of time talking about Balaam and Balak pero pasamos mucho tiempo hablando de Balaam y Balac if we tell the story, si es que contamos esta historia. and we miss the point of the story Y pasamos por alto el punto de la historia, that Balaam is talking about Genesis 49. que Balaam está hablando acerca de Génesis 49. So this is a really interesting section in the middle of the book of Numbers. Y así esta es una sección muy interesante en el medio del libro de Números. Interestingly, this story is picked up in the prophets. De manera muy interesante, esta historia también es tomada en los profetas. So in Amos chapter 9, Y así en Amós capítulo 9, where the latter days are still in the future, donde los días venideros todavía están en el futuro, there the prophet speaks of evil and judgment that will come on Israel. este profeta habla del mal y el juicio que vendrán sobre Israel. Israel has again sinned and turned away from God. Israel de nuevo ha pecado y se ha apartado de Dios. And the opening verses of Amos 9 spell out the judgment curses. Y los versos que abren el capítulo 9 delinean estas maldiciones. But these latter days are not just bitter and sad. Pero estos días venideros no son solamente amargos y tristes. For Amos, they are also full of hope, Para Amós también están llenos de esperanza. as the prophet goes on to show in verse 11 and onwards. A medida que el profeta va hablando en los versículos 11 y en adelante. And the latter days are now narrowed down. Y ahora los días venideros son acotados. So listen carefully at how the prophet draws together ideas from each of the covenants Y escuchen con atención cómo el profeta reúne ideas que vienen de cada uno de los pactos. and he portrays a final situation that sounds like Eden. Y acá él presenta una situación final que suena como el Edén. So let's read Amos 9, 11 to 15. Leamos Amós 9, 11 al 15. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Do you see how the vision for Amos includes all the covenants and looks like Eden? Notan cómo esta visión de Amós incluye todos los pactos y también se ve como Edén. So when the Old Testament prophets look forward, they are building on what has been promised in the past. Y así cuando los profetas del Antiguo Testamento miran hacia el futuro, ellos están construyendo sobre lo que ha sido prometido en el pasado. Constantly, the future is seen to be determined by the past. Constantemente el futuro se presenta como determinado por el pasado, And especially by God's covenant promises and his blessings and curses. especialmente por las promesas
del pacto y las bendiciones y maldiciones. It is in passages like Leviticus 26 where a whole covenantal pattern is laid out by the Lord himself. Es en pasajes como Levítico 26 donde se despliega un patrón de pacto que Dios mismo lo establece. There we're told that they have been given their land by the Lord. Allí se nos dice que la tierra fue el Señor quien se las había dado. If they sin, then judgment comes, and it will get greater and greater until they are exiled. También este pasaje nos dice que si ellos pecaban, luego vendría juicio y vendría más y más juicio hasta que se produciría el exilio. But the positive side of this is always that if they repent, they will again see God's blessings. Pero el lado positivo de esto es que si ellos se arrepentían, nuevamente verían la bendición de Dios. And eventually they will even return to the land. Y finalmente terminarían retornando a la tierra. And their king will reign. Y su rey reinaría. So let's have a look at, not at Leviticus, but let's look at Deuteronomy 4. Ahora miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 4. And verses 27 to 31. Versículo 27 al 31. Deuteronomio 4, versículos 27 al 31. Dice, el Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Okay, so here again is a summary of how the covenantal pattern works. Aquí nuevamente hay un resumen de cómo funciona el patrón de los pactos. But do you see verse 30? Pero ven el versículo 30. It talks of the latter days again, and it is treated positively. Habla de los postreros días de nuevo y se habla de esto de manera positiva. So, though latter days often refers to judgment, Sí, aunque los días venideros o postreros días se refieren a menudo al juicio, it also becomes a summary for the return and the repentance of God's people. también se transforma en resumen del regreso y la restauración del pueblo de Dios. And passages like Deuteronomy 4 become central to that. Y pasajes como Deuteronomio capítulo 4 se transforman como centrales en esto. So I've spent a lot of time on the latter days. Bueno, y pasé bastante tiempo en los días venideros o postreros días. But in effect, the latter days, or sometimes that day, Pero en efecto, estos días venideros o ese día, aquel día, looks forward either to a time of judgment seen in the covenants, mira tanto a un tiempo de juicio, como se ve en los pactos, or to the blessings of the covenant. o a las bendiciones del pacto. So the latter days becomes almost a shorthand way of talking about the eventual return after the exile. Y así hablar de los días venideros se vuelve como una forma abreviada de hablar del regreso del exilio. And so that brings me to another point about the prophets. Y esto me trae a otro punto acerca de los profetas. The prophets constantly appeal to the Israelites to avoid judgment and seek God's blessings. Los profetas llaman constantemente al pueblo de Israel a evitar el juicio y buscar las bendiciones de Dios. And so that is what we see. We see them again and again and again referring to Eden, Y eso es lo que vemos que ellos hacen, que se refieren una y otra vez a Edén, they refer to Abraham's covenant, se refieren al pacto abrahámico,
They refer to Genesis 49, Se refieren a Génesis capítulo 49, but especially they come back to the law of Moses, y especialmente ellos vuelven a hablar de este Señor de Moisés. because they prosecute Oh, the perdón. covenant. The law, you said, yeah, right? Yes. The law, la ley de Moisés, porque ellos están buscando que se cumpla el pacto. Yeah. So they are like lawyers who prosecute for God. Así que son como abogados que de alguna manera son como los persecutores de Dios, en nombre de Dios. So they accuse the people. Son como fiscales en nuestro contexto. Ellos acusan al pueblo. They insist that the people must be judged, Ellos insisten en que el pueblo debe ser juzgado, but they also argue from the law pero también ellos argumentan desde la ley that God must bring blessing eventually. de que Dios va a traer bendición finalmente. So this is who the prophets are. Esto es lo que son los profetas. They are God's covenant lawyers. Son como los abogados del pacto de Dios. They bring his word to the people of the time. Ellos traen la palabra de Dios al pueblo de su tiempo. Do you see what it says here? ¿Ven lo que dice acá? Do it. Háganlo. Do you see what it says here? ¿Ven lo que dice acá? This is who God is. Este es quien es Dios. I think sometimes when evangelical people think about the prophets, Creo que a veces cuando los evangélicos piensan acerca de los profetas, mostly they think about certain prophetic texts of the future. mayormente piensan acerca de algunos textos proféticos sobre el futuro. But in fact, the work of a prophet is the application of God's word to the people. Pero de hecho, el trabajo de los profetas es aplicar la palabra de Dios a su pueblo. And of course, in the Old Testament, those prophets are infallible because they are God's emissaries. Desde luego, en el Antiguo Testamento estos profetas son infalibles porque son los emisarios de Dios. I do not have this in my notes, but I think it is important to say it. No tengo esto en mis notas, pero creo que es importante decirlo. As you know, there is a lot of discussion about New Testament prophecy. Como sabrán, hay mucha discusión acerca de la profecía del Nuevo Testamento. So do we have prophets in the church today? Es decir, ¿tenemos profetas en la iglesia hoy? If we do, Si es que tenemos, we need to remember the work of a prophet. debemos recordar el trabajo del profeta. ¿Cuál es el trabajo del profeta? It is always to apply God's word to the present situation. Siempre se trata de aplicar la palabra de Dios a la situación presente. So, if there is modern prophecy, Entonces, si es que hay profecía moderna, it cannot be revealing anything more than what has already been said. no puede tratarse de revelar algo más de lo que ya se ha dicho. Because in the New Testament, Christ has revealed everything. Porque en el Nuevo Testamento Cristo ha revelado todas las cosas. But some Reformed people would say it is possible to have modern prophets who are applying scripture. Pero algunos reformados dirían que es posible decir que tenemos profetas modernos que están aplicando la escritura. But it is important to see the difference between Old and New Testament prophecy. Pero es importante ver la diferencia entre la profecía del Antiguo y la del Nuevo Testamento. John tells us in the New Testament that the spirits must be tested. Juan nos dice en el Nuevo Testamento que los espíritus deben ser probados. In the Old Testament, it is evidence of sin if we question a prophet.
en el Antiguo Testamento era una evidencia de pecado el cuestionar a un profeta. In 1 Corinthians 14, prophets are questioned in the worship. Pero en 1 Corintios 14, los profetas son evaluados en la adoración. That would have been impossible with Old Testament prophets. Eso habría sido imposible con los profetas del Antiguo Testamento. So, at the very least, something different is happening. Así que al menos podemos decir que algo distinto está ocurriendo. So, the question is there an equivalent of Old Testament prophet in the New Testament? Así que la pregunta es, ¿hay algún equivalente de los profetas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Who carries the authority of God, Quien de alguna manera es portador de la autoridad de Dios, whose words must be listened to as you would listen to the words of God? cuyas palabras deben ser escuchadas como escuchas las palabras de Dios? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. It is the apostolic ministry. Se trata del ministerio apostólico. So if I may use a technical expression, the analog of the Old Testament prophet is the New Testament apostle. Entonces, si puedo usar una analogía más técnica o una terminología más técnica, el análogo del profeta del Antiguo Testamento sería el apóstol del Nuevo Testamento. And any discussion about modern prophecy Y toda discusión sobre la profecía moderna fails if one side or the other imagines that New Testament prophets are like Old Testament prophets. va a fracasar toda esta discusión si es que simplemente equiparamos el profeta del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo Testamento. And that is the danger on both sides. Y eso es un peligro para ambos lados. Many Reformed people say there cannot be a New Testament prophet Muchos reformados dicen que no puede haber un profeta en el Nuevo Testamento because Scripture is complete. porque la escritura ya está completa. And many charismatics believe that New Testament prophets can bring new revelation. Y muchos carismáticos creen que los profetas modernos pueden traer nueva revelación Because they are like Old Testament prophets. porque son como los profetas del Antiguo Testamento. And both sides miss the point. Y ambos lados en la discusión pierden el punto, lo pasan por alto. In the text of the New Testament prophecy is different from Old Testament prophecy. En los textos del Nuevo Testamento, donde se habla de la profecía, esa profecía neotestamentaria es distinta de la del Antiguo Testamento. Even if we believe those gifts have ceased. Incluso si creemos también que esos dones han cesado. And if, for example, like Wayne Grudem, we believe there are still New Testament prophets, Y también si, como Wayne Grudem, por ejemplo, creemos que hay profetas en el Nuevo Testamento. Wayne Grudem is quick to say they are not like the Old Testament. Wayne Grudem es pronto para decir que ellos no son como los profetas del Antiguo Testamento And they must always be questioned y que siempre deben ser evaluados to see if what they are saying is in Scripture. para discernir si lo que están diciendo está en la Escritura. And that is what our congregations must do with their pastor as well. Y eso es lo que nuestras congregaciones deben hacer con su pastor también. We must always now look at everything in the light of Scripture. Siempre debemos en el hoy mirar todas las cosas bajo el filtro de la Escritura. So just a few more words. Algunas palabras más. Look at Hosea chapter 3 verse 5. Miren lo que dice Oseas capítulo 3, versículo 5. Here Hosea is looking forward Aquí Oseas está mirando hacia adelante to the time after the return from exile. a aquel tiempo en que se regresará del exilio.
And again, he uses this word latter days. Read verse 5. Y nuevamente ocupa la frase de los últimos días. El versículo 5 dice, después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. So throughout prophecies, the earth figures very prominently. Así que a través de los profetas, la tierra figura allí en las profecías de una manera bastante prominente. And we cannot really understand this unless we see that it goes back to Abraham. Y no podemos entender esto realmente a menos que veamos que se traza hacia atrás hasta Abraham, But further than that, to Eden. incluso más allá hasta Edén. Gradually, as this prophecy of the land comes together with the prophecies of God's judgment and blessings, Y también cuando esta profecía sobre la tierra se une con las profecías sobre las bendiciones y las maldiciones, the question begins to arise, se levanta la pregunta, what is this land really like? ¿cómo es esta tierra realmente? And so God gives further insight to Isaiah. Y así Dios da más revelación a Isaías. We saw a bit of this yesterday. Y vimos algo de esto ayer. So arises the concept of a new heaven and a new earth. Y así se levanta el concepto del cielo nuevo y tierra nueva. So let's take a break now. Bueno, detengámonos ahí para un break.